Yo soy Nicolás y esto es Legado Avatar. Sean bienvenidos a un nuevo video de Legado Avatar y al séptimo repaso del podcast Avatar Desafiando los Elementos. Como siempre, Janet Barney y Dante Basco son los anfitriones. Ahora mismo tienen en pantalla los minutos exactos en los que comienzo a hablar de cada capítulo, así puedes saltar directamente al que sea de tu interés. Vamos con el episodio 11 del podcast titulado Conoce al escritor con John O'Brien. Comienza entonces la charla con John O'Brien, uno de los escritores detrás de Avatar: El último maestro aire. Janet le pregunta dónde se encontraba, laboralmente hablando, antes de ser convocado para Avatar y qué se sintió pasar a ser parte de dicha serie. John dice que en aquel entonces estaba en sus 20, siendo productor ejecutivo de la serie animada Mission Hill, ahí donde conoció a Erin Hicks, otro de los escritores de Avatar, y a Mike y Brian. John comenta cómo al principio la sala de escritores estaba llena de comediantes y que por un buen tiempo la serie no encontró su propósito. Janet destaca episodios como El Templo Aire del Sur, en los cuales se tratan temas serios y para nada comunes en series para niños, mencionando además a El Video Mashu como uno de los episodios más completos. John dice que justamente ese es uno de sus episodios menos favoritos y que incluso dice que prefiere por encima al episodio La Gran División. Janet le pregunta qué es lo que más se dificulta a la hora de escribir una serie, con John diciendo que las reuniones con los demás escritores suelen ser la parte más difícil y menos divertida. Pasando a la segunda parte del episodio, John confirma que él fue el creador de El Vendedor de Coles. Janet le pregunta entonces qué es exactamente lo que no ama del episodio El Video Mashu, con John diciendo que si bien tenían un giro argumental interesante guardado para el final, a decir verdad no tenían ni idea de lo que estaban haciendo en ese episodio. Janet le pregunta cuál era su personaje favorito para escribir y John dice que si bien no la pudo escribir en muchas oportunidades, sin dudas Toph. También menciona a Iroh y que las escenas entre Iroh y Zuko son las mejores en toda la serie. También hablan de cómo el viaje de Sokka es muy interesante y John menciona cómo hoy en día los fans se niegan a que sus personajes presenten fallas. Dante le pregunta cómo se sentía escribir temas tan intensos en aquel momento, con John diciendo que en la sala de escritores no se vivía tan intensamente como se podría llegar a creer. Dante dice por último que ha trabajado en series posteriores a Avatar y ha notado cómo estas buscan inspirarse de la misma para tratar temas así con tanta afinidad. Ya pasando a la tercera parte del episodio, Janet le pregunta finalmente si él formó parte de la creación de algún animal híbrido o cuál es su favorito. John dice que él creó al oso armadillo. Tras bromear un poco, Dante vuelve a preguntar sobre El Vendedor de Coles, con John diciendo que Brian se lo propuso y que se inspiraron en un personaje de Cowboy Bebop, el cual aparecía en cada planeta que los protagonistas visitaban. Pasando a las preguntas que suelen hacer siempre a cada invitado, John dice que al ser muy fan de Toph, él sería un maestro tierra, si bien Dante casi lo convence de convertirse en un maestro fuego. Finalmente despiden el episodio. Y pasamos al segundo episodio de esta semana, el 12º del podcast, titulado Prisioneros con Kevin Michael Richardson. Después de 46 minutos, finalmente presentan en los últimos 20 minutos de episodio a su invitado del día, Kevin Michael Richardson, quien le dio voz a Tyro, el padre de Haru. Comienzan hablando de todos los trabajos de voz que Kevin ha hecho para Avatar. Janet le pregunta cómo fueron sus inicios en Nueva York, con Kevin hablando de cómo estudió teatro de niño y luego pasó a trabajar en las producciones del departamento de teatro de la Universidad de Syracuse. Luego habla de sus primeros trabajos en Los Ángeles. Un poco más tarde, Janet le pregunta sobre la representación facial en los dibujos animados y Kevin habla de cómo al principio solo le elegían para papeles de cierto tipo y cómo en una ocasión audicionó para un papel distinto y le dijeron cómo le habían llamado por equivocación. Luego pasa a comentar cómo hoy en día no hay límites en cuanto a lo que un actor de voz puede interpretar. Habla entonces de cómo los actores de voz son como superhéroes, ya que uno como espectador no conoce su verdadera identidad, sino que ve al personaje animado y este puede llegar a ser muy distinto al intérprete que hay detrás. Pero es ese mismo intérprete el que le aportó la voz y la magia que el personaje simboliza y que llegó a tantas personas y que recordarán durante años. Dante pasa a preguntarle si siente que ha interpretado a algún personaje que se ha vuelto icónico con el paso del tiempo, así como a él le pasó con Zuko, con Kevin diciéndole que no logra pensar en ninguno en ese momento.
pasando a decir que si uno como actor de voz no se divierte al interpretar al personaje, la audiencia no se divertirá al escucharlo. Menciona cómo en una ocasión recibió una carta de una fan mayor de edad, de unos 70 u 80 años, y menciona cómo ese es el verdadero triunfo del trabajo, no si te vuelves icónico. Finalmente Janet le pregunta qué tipo de maestro sería y Kevin dice que sería un maestro agua. Dante lo despide y el episodio termina. Y vamos con el tercer episodio de esta semana a analizar, el cual es el número 13 del podcast. Este se titula Inmersión profunda de artes marciales con Sifu Kisu y Brian Konietzko. Janet comienza la entrevista preguntándoles cómo todo comenzó, con Brian hablando de cómo estudió un poco de artes marciales de pequeño, pero que para la serie quería ayuda profesional, por lo que en un principio comenzó a buscar a cierto tipo de artista marcial, ya que originalmente todos los elementos tendrían un mismo estilo de pelea. Luego dio con Kisu y este se ocupó de darle a cada control elemental su propio estilo. Brian también comenta cómo para las prácticas junto a los animadores, él no quería que ninguno de sus animadores saliera lastimado, por lo que él mismo se ofrecía para ser el sujeto de prueba en los movimientos y dice cómo usualmente lo apaleaban. Janet le pregunta a Kisu cuáles son sus opiniones sobre la representación en el pasado y en la actualidad de las artes marciales en la animación. Kisu dice tener sus opiniones, pero en lugar de darlas, pasa a halagar el gran trabajo de investigación hecho por Brian, para luego invitar a Dante a comentar qué recuerda de los días de grabación. Dante comenta cómo en una Comic Con, un fan le aseguró que el momento de Aang abriendo las puertas del santuario en el Templo Aire del Sur le conmocionó, pues nunca antes había visto una animación tan precisa en cuanto a la respiración en medio de movimientos marciales. Brian pasa a hablar de cómo querían asegurarse de que el control elemental se sintiera orgánico y no como magia, por lo que apenas en los primeros minutos de serie metieron un chiste sobre esto en el primer diálogo de Sokka y Katara. Brian habla cómo desde el principio él y Mike tenían ciertos objetivos con la serie y querían expresar un viaje de aprendizaje y no que los personajes simplemente por leer o saber un dato o dos ya supieran controlar sus poderes. Habla del episodio Trabajo Duro como un gran ejemplo de esas intenciones y cómo querían transmitir este mensaje de que las cosas no se logran de forma instantánea. Por último, mencionan cómo expresar este mensaje de buen mantenimiento físico también se traslada a cómo uno mejora su estado de salud mental, con Kisu mencionando además que personajes como Katara y Koba han inspirado a muchas chicas a querer aprender defensa personal, lo cual expresa el gran impacto positivo que han tenido en los jóvenes. De ahí en más, hablan un poco por encima de cada elemento y los estilos de pelea de los cuales están basados. Luego continúan hablando de sus percepciones sobre las artes marciales. Dante habla de sus propias experiencias y también comenta cómo algunos fans le han pedido hacer con él el dragón danzarín. Janet le pregunta a Kisu qué tipo de maestro sería y este dice que sería un maestro fuego, ya que Zuko es su héroe. Finalmente Brian agradece por la entrevista, hablando de lo mucho que a ellos les importó de presentar las artes marciales de la mejor forma posible y lo afortunados que fueron al lograrlo. Halaga a los grandes animadores que tuvo y dice estar orgulloso. Kisu agrega estar muy agradecido por todo. Janet y Dante despiden el episodio. Y eso es todo por hoy, otros 3 episodios del podcast brevemente comentados. Para mayores detalles te invito a escucharlos por tu cuenta en tu plataforma de podcast de preferencia. Si quieres que esta sección continúe, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima.